¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero un aplauso a Dios. Gloria, 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 gloria. Y nuestra boca se llenarán de risa, nuestros labios de alabanza. Amén. A su nombre. Tema para esta mañana: no paguéis al Espíritu. No apaguéis. A ver, solo esta banda de acá, o este lado, que es lo mismo. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo qué? Oh, ok, vamos, solo los de acá. ¿Cómo es el tema de esta mañana? No apaguéis al Espíritu. Como que este oído me está fallando. Pero hoy va a ser sano. ¿Cómo que? No apaguéis al Espíritu. Todos juntos. ¿Cómo es el tema? No apaguéis al Espíritu. Ahora dígaselo al hermano que tiene a su lado. Dígale, no apaguemos al Espíritu. Amén. Aleluya. Y el apóstol Pablo hay cosas que hay que apagar. Yo el celular no tiene sentido porque yo ahí veo y puedo en una aplicación que hay adelantar las letras. Ayer fui a hacer unos chequeos con mi esposa del médico y ya la vista por la edad y la degeneración está deteriorada, está avanzada. Veo de lejos, pero de cerca casi tengo que leer con gafas. Eso es desgaste. Y tengo que operarme también al lado de acá. Porque ya me operé el izquierdo, me tengo que operarme el derecho. ¿Entiendes? Entonces por eso, pero por mí yo aquí dentro no tuviera aprendido celular. Eso lo tengo porque los mensajes hay que grabarlos. Hay personas que necesitan una palabra donde no pueden recibir un mensaje, usted se lo envía. Usted está aquí puede usted recibir mensaje. Hay personas que están en la selva, hay personas que están en muchos lugares, diferentes lugares, no pueden, no se congregan. Mire, usted aquí está sentadito. O sea, usted aquí no tiene ninguna, no está expuesto a moscos, a zancudo. Usted aquí está en la gloria. Pero hay gente por otros lugares, Dios mío. Yo tengo un amigo que se llama Patricio Tapia. Él está en la selva y tiene que dejar su familia e irse para allá. Cada 15, cada mes viene, cuando puede. Y eso que para poder llegar a ese lugar tiene que ir en una avioneta. ¿Y por qué está allá predicando la palabra? Grandes misioneros lo han matado por amor a la obra. Y la Biblia nos muestra de Pablo, uno de los más grandes misioneros. Pablo, Timoteo, Silas y muchos hombres que lo dieron todo. Nosotros estamos en la gloria, hermano. Amén. Deberíamos estar fervientes, fogosos. Tenemos donde congregarnos. Ayer, después de que la iglesia, hermanos, si usted hace historia, empezó a ser perseguida, tenía que ocultarse en cuevas. Los cogían a los cristianos y los lanzaban a los leones, a las fieras, en los círculos romanos para degollarlos, familias enteras. Pero ellos allá, miren, alababan a Dios. Metidos en cuevas, glorificaban a Dios. Amén. Hasta que Dios levantó un hombre llamado Martín Lutero. ¿Sí se acuerdan? Para que por medio de la reforma, el evangelio empezara una vez más a trascender. Gloria a Dios. Hombres que fueron iluminados. Y hoy, usted y yo, hermano, tenemos esa facilidad de tener una Biblia, de tener un mensaje, de escuchar una canción. Amén. Todo eso, cuando lo hacemos, entonces el Espíritu no se apaga. Pero cuando usted deja de orar, cuando usted deja de ayunar, cuando usted deja de leer la Biblia, cuando usted deja de buscar a Dios, el Espíritu se apaga. Se apaga. Amén. Entonces, que me pasó esto, que me pasó lo de acá, que me pasó lo de allá, que esto, ¿qué dice el texto que leímos? Da gracias a Dios en qué. Pues voy a dar gracias a Dios cuando llega el paguito nomás, cuando tengo la buena casa, cuando tengo el buen carro, cuando tengo la despensa de la nevera llena. Ahí es que tengo que dar gracias. Lo dicen todo cuando vienen los momentos difíciles. Entonces, pero el espíritu se apaga, ¿sabe por qué? Porque a veces me faltan muchas cosas. Cuando me falta algo ya no voy a la iglesia, ya no oro, ya no ayuno, ya no vigilo. Entonces, ¿el espíritu qué hace? Se apaga, hermano. Pero
la recomendación es: no apaguéis al Espíritu. ¿De quién depende entonces? ¿Ah? Como iglesia de nosotros. Pero a título personal, ¿de quién depende? Depende de mí. Amén. Como iglesia, pero a título personal depende de mí. Así que la consigna de esta mañana es: pase lo que pase, no apaguemos el Espíritu. A su nombre, al nombre de Cristo. ¿Estamos ahí o no estamos ahí? Entonces, primero que todo, el no apagar el Espíritu es una orden. No es si le parece a usted o no, es un mandamiento de parte de Dios a través de su palabra. El apóstol Pablo compara al Espíritu con un fuego interior. En este estudio veremos, dice, qué significa o qué ocurre cuando se apaga el Espíritu, pero también cómo mantener la llama del Espíritu. Porque mire, el Espíritu Santo, ¿sabe a dónde viene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene a mi espíritu, porque mi espíritu lo necesita. Y cuando nos fusionamos es que yo empiezo a arder, porque Él es reconocido como fuego. Entonces, en el hebreo, o sea, en el original, el significado fundamental de apagar es extinguir. Y se expresa principalmente con el verbo kabah. Ayer, ¿cuándo fuimos al médico con hermana Rosa? Bueno, fue jueves. Mientras yo estaba acá parado, venía un carro y venía en sentido, hermano. Gracias a Dios que el hombre paró, inmediatamente sacó el... Porque ese extinguidor no está ahí por casualidad. Pero yo estoy dando a conocer a usted que es apagar. Entonces ese fuego iba a ser posible que el carro se quemara y que el que estaba ahí también se quemara. Entonces eso es apagar, extinguir. Amén. Extinguir, eso es apagar, extinguir. Y en el original es kabah, que abarca tanto el sentido literal de extinguir un fuego como significados metafóricos sobre sofocar pasiones, impulsos o en el obrar en el espíritu. ¿Cuántos de ustedes muchas veces han sentido que arden en fuego? Y no estamos hablando del Espíritu Santo, lo más normal. O sea, normalmente, ni le estoy hablando de fiebre tampoco. Le estoy hablando de algo normal, amén, que se presenta. Y que eso lo hace sentir a usted sofocado. Amén. Entonces, inmediatamente usted se siente así, usted busca la manera de cómo apagar eso que siente. Diga, usted busca la forma. Porque hay maneras de cómo apagar esa parte o esa área. Entonces, eso es sofocar. Sofocar. Gloria al nombre del Señor. Primero que todo estamos hablando de apagar, porque la orden es no apagar. Pero lo que viene del Espíritu. ¿Qué es lo que el Espíritu, hermano, transmite? ¿Qué es el Espíritu Santo? Eso. Tiene 10. ¿Qué más? ¿Qué transmite el Espíritu Santo? Paz. O sea, transmite, escuche bien, el Espíritu Santo transmite dones. ¿Y cuáles son los dones del Espíritu? Usted lo dijo, el primer don del Espíritu Santo es amor. ¿Sí o no? Si algo necesita la iglesia es amor. Pero ese amor que venga de Dios, ese amor que venga del Espíritu. Hay mucha gente que cree que el Espíritu Santo nomás es raca, tuca, chaca, maca, saca, tuca, tuca. Ayer, hace años atrás, cuando estábamos en medio de la alabanza y del gozo y la alegría, ojo, no estoy criticando, estoy hablando de esto porque eso era lo que se decía. Y aún en alguna iglesia piensan que entonces llegaba alguien y empezaba a moverse, a hacer así acá,
Por acá podría que el Espíritu Santo esté ahí, pero en muchos no estaba ahí. Y otros hermanos, entonces le hacían con las manos así y lo empezaban a coger así. ¿Para qué? Para que no se caiga, para que no se reviente. Si el Espíritu Santo toma a una persona, esa persona no tiene que por qué partirse la cabeza. ¿O sí, pastor? No. Si el Espíritu Santo toma a una persona, esa persona no tiene por qué andar aquí y tumbar las sillas, ni darle golpe a nadie. Ese es el diablo. O es un espíritu carnal. Por ello es un demonio. A su nombre. Pero sí también el Espíritu Santo te va a hacer sentir un juego. Un juego. Te va a hacer hablar en lenguas. Ahora, no todo el que habla en lengua tiene el Espíritu Santo. Porque hay lenguas que son aprendidas. Hay lenguas que son de la carne. 60% no aprendida. ¿Me entiendes? Pero si hay lengua del Espíritu. Porque si yo digo que no hay, ahí ya entra el pecado. ¿Me entiendes? Porque el que todo lo sabe, el que todo lo conoce es Dios. Amén, hermano. Porque cuando yo recibí una vez el Espíritu Santo, que dicen que hablé en lenguas, yo me sentía como en una nube, hermano, pero no me daba cuenta de nada. Ya, ok, está bien. Porque el Espíritu Santo te puede llenar en lágrimas, te puede llenar en risa, o sea, bautizar. Llenar no, bautizar, porque una cosa es el bautismo del Espíritu y otra cosa es la llenura del Espíritu. ¿Entiendes? Te puede bautizar. Y puede pasar, hay algunos que hablaron lengua una vez y ahí no volvieron a hablar más. No volvieron a hablar más. Pero también te puede bautizar en lloro. En lloro, lágrimas. Lo que sí es real es que usted lo siente. Lo que sí es real es que usted lo percibe. Porque el Espíritu Santo se hace sentir. Amén. Porque cuando el fuego llega a algo, ¿qué hace el fuego? ¿Ah? El fuego se hace sentir. Hay muchas cosas que el fuego las desbarata. Otras que las calienta de tal manera que se ponen rojas. ¿Sí o no? Literalmente hace el fuego. El fuego cuando llega, mire que hay cosas que con un soplete y para poderle parecerla tienen que meterle presión. Así. Entonces el Espíritu Santo se manifiesta en los dones. Y la Biblia habla, eso está en 1 Corintios 12, ¿no? O 9. Está. Si no estoy mal, creo que está en el 9. Los dones del. Habla de los dones del Espíritu. ¿Ah? En el uno está el fruto y en el otro están los dones. Amén. ¿Sí? En el uno están los dones espirituales, que son don de sanidad, don de lengua, y creo que en el 5, que es Gálatas, 5:22, Gálatas, ¿sí o no? Está el fruto. Sí, los dos son una línea. No, todo tiene que ir, pastor. Eso no va a ir. Es que vaya, mire, eso todo va a ir, ¡pam! Porque todo viene de él. El Espíritu. Entonces hay que mantener, porque mire, le voy a decir esto por hombre de experiencia. Todo cristiano que llega a los pies de Cristo, ¿sí? Porque lo primero que el Espíritu Santo hace en el cristiano es sellarlo, ¡pam! Y ese sello quiere decir una marca que le pertenece a él. Y luego le da dones, talentos y ministerios. En la iglesia se ministra con los dones, talentos. Y todo cristiano tiene dones, talentos. Unos todavía no lo han ejercitado, no lo han. Porque a veces se requiere de alguien que le guíe, que le ayude, que le motive. Para eso es que Dios ha colocado los líderes en la iglesia. Porque cuando tú sientes el Espíritu, tú ya has experimentado eso. Y cuando alguien lo siente, que no lo entiende, tú le enseñas. Porque tú ya has experimentado eso. Tú sabes qué es eso. Entonces, hermano, pero estamos hablando todavía en la introducción de no apagar. O sea, ¿de qué es apagar? Porque la recomendación es no apagar. Entonces, ¿qué es apagar? Extinguir, ¿sí? Y se usa también para referirse como apagar el fuego o la luz. Un ejemplo, aquí yo creo que está este que está aquí, el que yo veo, mejor dicho. Este switch da el poder de encender esa lámpara. Y es tremendo, ¿no? lo que hace la gente ahora. Mire
que con este solo switch Voy a prender toda la casa. puedo entender, pero hablemos de esos tresitos que están ahí. Opa, es tremendo, ¿no? ¿Por qué este switch apaga los tres que están ahí? Corta la energía. Uno, corta la energía. ¿Qué más? Los tres están conectados de un mismo switch. ¡Oh! Cuando los tres estamos conectados en el espíritu nos entendemos. Hay entendimiento. Cuando no hay conexión en el espíritu, hermano, lo que es confusión. Pero cuando hay conexión en el espíritu, ¡oh! Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre. Entonces, hermanos, eso es apagar, quitar la luz, quitar el brillo. Como cuando usted mira a un cristiano fogoso, encendido, aleluya, que el Señor siempre lo mantenga fogoso, el fuego ahí. Amén. Y de repente usted lo ve como. Y contigo, no, pero de pronto no, la primera vez no, porque algo le puede pasar. Y luego pero ya continuamente, dice algo está pasando ahí. Algo está sucediendo. Lo he apagado. Me apagará. Hay que prender el espíritu. Le pasó algo al espíritu. Porque la carne siempre pide carne. La carne es fogosa. La carne siempre anhela la carne. Enemiga el espíritu. En contra. ¿Se acuerda que yo le decía a usted el domingo sobre 2 líneas? Que están ahí, no se pueden quitar, pero no se pegan. Porque son enemigas. El espíritu es enemigo de la carne. Amén, hermano. Entonces, pero a veces nosotros le damos más de comer a la carne y apagamos más. Ayer en el Antiguo Testamento, para que el altar se mantuviera encendido, había que echarle leña. Y la leña había que ir a buscarla. Y la leña no solamente se busca, sino que después se corta. Y después se pica y se coloca en trozos para poderla echar. O sea que la leña se haga un proceso. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros el estar encendidos es un proceso. Eso no es de la noche a la mañana. El estar encendidos por el fuego del Espíritu Santo es un proceso de búsqueda. Amén, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Pero estamos encendidos o estamos apagados? ¿Y si saben ustedes que un tizón enciende otro tizón? Claro. Entonces, cuando alguien está encendido, se acerca a otro para. Eso lo hizo Nueva Llama. No, el otro. Y entre uno y otro da más llama. Sí. Ah, pues. Entonces, la iglesia está encendida, buscando de Dios para que el espíritu no se apague. La orden es no apagar al espíritu. Amén, hermano. Hay iglesias, hermano, que los cultos nomás son un día a la semana. Y así por el estilo. Y cuando se hace mucho culto, yo escuché en una ocasión, hace fue ese año, una hermana empezaron a decir: mucho culto, hombre. Pastor no nos deja tranquilos. Vean, y cuando venimos aquí, ¿cuánto tiempo venimos aquí? ¿Cuánto tiempo venimos aquí en este lugar? 3 horas o 4. Seamos sinceros, hermano. Claro que eso yo no lo he escuchado aquí, ¿no? Yo digo, atrás, acá no lo he escuchado. Algo que ha pasado. Es correcto. Ay, hermano, aquí no venimos escasamente 2 horas. Y eso. ¿Y el resto del tiempo dónde estamos? ¿Dónde es que estamos el resto del tiempo? ¿Cuántas veces come usted al día, hermana? ¿Cuántas veces come? El otro tiempo lo ocupamos en muchas cosas, pero de nosotros. Entonces ahí está. Pero esa hermana decía que mucho tiempo. Ella quería irse al morro. Boca grande. Allá se sentía: esta es la vida que no me merezco. A todo dar. Y claro, carne. Claro, caídas a cada rato. Y eso ministra, hermano. Cuando digo espíritu de caída, eso ministra. Por eso es que tenemos que empezar a hacer una selección. Para eso es que es el liderazgo. Y en el liderazgo es que se filtra. ¿Me entiende? Hay veces que, mire, yo encontré iglesias que la gente ministra de cualquier manera. De cualquier manera ministra. No hay ningún filtro. No hay filtro.
Personas que ni siquiera pasaron por un proceso de ser bautizados, ya lo tienen en el altar, ministrando y sirviendo al Señor. A su nombre. Entonces, hay que pasar por un proceso. Y ese es el liderazgo del diaconado, es el filtro. A más de que cada quien debe de cuidarse personalmente. Porque lo que se le enseña es simplemente una orientación. Pero cada quien debe ser vigilante de su vida. Por eso aquí la recomendación es no apagar el espíritu. ¿Quién? Nadie le apaga el espíritu a otro, eso es mentira. Usted mismo lo apaga, yo mismo lo apago. Quiero decir, por eso es que en la iglesia muchas veces lo que se ve es pura excusa. Pura excusa, que el de allá. Lo que hizo Adán cuando pecó. Experto en excusa. Adán era un experto en excusa, experto. Y cuando pecó, finalmente terminó echándole la culpa a Dios, que era la que le había dado una mujer, cuando él andaba necesitado de su mujer. Sofocado. Sofocado andaba porque no, si dice que no se encontró a idónea porque andaba sofocado. Él era Dios para la compañía, pero no para que pecar. Y cuando la vio, no hubo más. Entonces, hay que dejar la excusa a su nombre, al nombre de Cristo. Entonces, en el pasaje del Antiguo Testamento que leemos, se aplica calmar, o sea, apagar, enfriar pasiones y afectos. Del hebreo al griego, la palabra es benuni, que significa, dice, reprimir el fuego. El Espíritu Santo dentro del creyente puede explorar más sobre esta raíz. ¿De qué estamos hablando? De no apagar. Y en el español es pealín. Para profundizar el contexto teológico, es suprimir al Espíritu. O sea, detener al Espíritu. Yo creo que el Espíritu Santo es el motor de la iglesia. ¿Cree usted? Digo, creo. Es el motor. No que creo, sino que es el motor. Que el Espíritu Santo es el eje de la iglesia. Sí. O sea, él es el centro, el núcleo. O sea que la iglesia sin el Espíritu Santo es nada. A su nombre. ¿Cuántos necesitan al Espíritu Santo? Dale un aplauso al Espíritu. Todos los días necesitamos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Él es el que está con nosotros hoy. A su nombre. El Espíritu Santo mora en cada creyente y produce una pasión por las cosas de Dios. ¿Qué es eso? ¿Y la carne qué produce? Pasión por las cosas del mundo. Hermano, por eso es que hay que castigar la carne. Y todos estamos en la carne. El que dice que no está en la carne es mentiroso. Nosotros no militamos según la carne, pero sí estamos en esta carne. Pero también tenemos que andar en el Espíritu. El que dice que no está en la carne está muerto. Claro que está muerto, pues. Ya está muerto, no tiene vida. Está muerto, pastor. Porque estamos en la carne, lo que no militamos según la carne, dice la palabra de Dios. Amén. Por eso dice, digo pues, andar en qué. ¿En qué? En el Espíritu. A su nombre. A su nombre. Entonces el Espíritu Santo produce en el creyente esa pasión por las cosas de Dios. A su nombre. Entonces, ¿cómo se apaga el Espíritu? A través de la desobediencia. La desobediencia hace que el fuego del Espíritu se vaya. Cuando actuamos según nuestra propia voluntad, nuestra propia guía, cuando dejamos las cosas de Dios a un lado, cuando las ignoramos y nos estamos dando cuenta, eso es peor todavía. Porque hay personas que recién están conociendo y otras que ya saben o sabemos y ya conocemos. Entonces el Espíritu se apaga. Tremendo, tremendo esto. Cualquier actitud de rebeldía o de negligencia apaga la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cómo mantener el fuego encendido? Dice el texto, no apaguéis al Espíritu. Pero el versículo 20, ese, miren lo que dice, en el 20, es tremendo. ¿Qué dice el 20? No menospreciar las profecías. Ya, ahí fue.
Pero ¿de qué profecía está hablando ahí? ¿De qué profecía está hablando? Pues hay que hacer un análisis. Porque en la iglesia que nosotros tuvimos con mi esposa, sabemos que había una hermana que nos ayunó, se levantaba una profeta. Y eso decía un poco de cosas. Y por el Espíritu sabemos que era mentira. Pero cuando nosotros nos levantamos a la oración de la madrugada, no había profecía. Pero cada vez que nosotros íbamos, había profecía. Las profecías que vienen de lo alto, de Dios. Pastor, las profecías, iglesia, que vienen de Dios, se identifican por el Espíritu. Entonces, por eso es que no podemos apagar el Espíritu. Porque cuando el Espíritu está apagado, hermano, una profecía destruye un hogar, una familia, destruye un liderazgo, una iglesia, un país entero. Puede destruir. ¿Usted se cuántas profecías le dieron a Petro? ¿Cuántas profecías? Y al otro día Petro estaba por allá en una loma haciéndose muy en los chamanes. Terrible. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Espíritu está en medio de esa profecía se cumple. Pero nosotros no menospreciamos. Amén. Porque la profecía, por eso la Biblia dice, mire, la Biblia dice, para hacerme entender, el espíritu de la profecía es la palabra de Dios. La profecía, o sea, la palabra profética más clara y más precisa es la palabra. No lo que te digan simplemente, sino la palabra. Por eso dice, el espíritu de la profecía es la palabra. No es que la palabra es segura, esa no falla, ya no le miente a nadie. Entonces, nosotros no debemos de menospreciar la palabra de Dios. A su nombre. Pastor, y hay profetas también que Dios habla por medio de ellos. También, pastor, se siente, se percibe, y lo que le dice se cumple. A mí un profeta me dijo, usted va a tener 3 hijos, 2 hombres y una niña. Ahí está. Y se cumplió. ¿Sabe qué? Parece jocoso esto que voy a decir. Me dijo otro, yo no veo un carrito a usted, todavía no tenía. El primero que tuve, un amarillo. Un carro viejo, pero ese yo me transporté. Pero era amarillo. Pero le di un carrito. Pastor, pero era un carro. Y fue amarillo. Y yo no lo tenía todavía. Y cuando lo conseguí, era amarillo. O sea, así sea que haya sido gama alta o lo que sea, pero era un carro. Pero le di un carrito porque estaba bien. Y pregunta que el pastor que yo sí pasé trabajo en el carro. Pero cuando lo vendí carito. Que me lo compró. Cuando me fue a comprar el carro, me dijo que yo quiero que vendas el carro, porque es que tú más con los carros de sobre, ¿no? Entonces, eso es para trabajar, eso lo usan bastante para arriba, para cargar plátano, para cargar cerveza, todas esas cosas. Y yo, como sabía que el carrito no era, o sea, sí de combate, pero no estaba tanto combate. Y cuando el hombre me fue a buscar, me iba a comprar el carro. Y en serio, el carro aquí todo el mundo lo conoce, aquí tu maco. Véndame el carro, hombre. Y ese, vamos a una vuelta, le dije, una vuelta. El hombre le gustó, le llevé eso los últimos, a mi plata. Y el hombre como al mes, a los 2 meses, le metió, yo no sé, bueno, 30 canastas de cerveza, para los partidos. Después que, vea, nosotros le hicimos arreglo, le dije. Así que allá usted arréglese. Harto trancón y ustedes están en tu mano. Bastante. Oiga, una vez, para que se ría usted, yo estaba aprendiendo, por ahí por la casa de la cultura me varé, se me apagó el arranque. Y eso hizo un tráfico y la gente, que no sé qué, que por aquí, que por acá. Y el pastor Carlos estaba por atrás mirando. Otra vez bajando por el Pindo, se me fueron los frenos. Eso me llevó una moto por ahí, esa moto llegó otra moto, otra moto, otra moto. Cuando me miré, vean que págame el retrovisor, págame que aquí, que pague. Santo el Señor. A su nombre. Examinarlo todo. Entonces, las profecías, la palabra se examina. Amén. Y hay que retener lo que es bueno. Pero también dice el versículo 22 que nos atengamos de qué. Este versículo es clave, hermano. El 22. No, sí, eso. Dice, atengamos de qué. Entonces, hermano, esto no está en el Antiguo Testamento, esto está en el Nuevo Testamento. Hay cosas que nosotros no podemos comer, uno. Y hay cosas
hay cosas que nos contaminan. ¿De qué cosas le estoy hablando? Del pecado. El pecado contamina. Hay cosas que no parecen ser pecados, pero son pecados. Pero el diablo las muestra como que no. Amén. Porque cuando hay un pecado, usted sabe que es pecado, usted como que no se acerca porque usted sabe que es pecado. Pero el diablo se viste como que. Entonces ahí está el pecado. Ahí está el veneno. Y ese veneno, ¿sabe qué pasó? Apagó el espíritu. Cuando usted se ve, es frío. Cuando usted se ve, que no quiere orar. Cuando usted se ve, que no quiere ayudar. De las cosas de Dios no quiere saber nada. Se unió con personas. La Biblia dice que el que se une con sabio, pero que usted se une con una persona fría, empieza a actuar como esa persona, usted se vuelve un frío. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano. Por eso es que hay veces que usted ve al hermano y que luego se va, se enfrió, apagó el espíritu. Y el espíritu nos anhela celosamente. ¿Te habla? No, sí. El espíritu no contiende con el pecado. Yo estoy aquí y me voy a pecar, pues claro que voy a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque el espíritu no va a estar ahí. Se apaga, él se sale, él se apaga, ¿no? O sea, no está ahí. ¿Ve? Y entonces la persona empieza a actuar de una manera contraria y diferente. El pecado viene para eso, hermano, pero Cristo viene para levantarnos. Cristo viene para ayudarnos. Cristo viene para, hermano, reanimarnos, motivarnos a su nombre. Entonces, en este pasaje nos da las claves muy importantes para avivar la llama, o sea, el fuego. Dice, no menospreciar, estar receptivos a la palabra, estar receptivos a la enseñanza, las escrituras, y discernir lo que proviene de Dios, a retener lo que es bueno y a evitar el mal, apartarse de toda clase de pecado para mantener una conciencia limpia, para profundizar más sobre el significado y la obra del Espíritu Santo. Vamos allá a Timoteo, a capítulo 1, verso 16. Segunda de Timoteo. Pablo invita a Timoteo. Capítulo 1, verso 16. Segunda. 16 no tiene, segunda de Timoteo. Ah, no. 1. Ya. 1:16, pastor. Ya. Segunda de Timoteo. ¿Quién lo tiene? 1:16. Tenga el Señor misericordia de Segunda. Tenga el Señor misericordia de la casa. Dios misericordia de la casa de. Y en primera, busque primera. Está yendo, dice aviva. Pero por esto fui recibido misericordia. Ya le digo cuál es aquí. Gloria a Dios. Perdón, sí. Leamos Habacuc 3:2. Ya leamos Timoteo. Primero leemos Habacuc 3:2. Sí. Habacuc 3. Leamos del 1 hasta el 4. Vamos conmigo. Oh Jehová. Dice oración del profeta Habacuc sobre. En mi Biblia aparece un nombre que dice Sigionó. En la suya también aparece. ¿Sí? Y usted cree que ese Sigionó está así por casualidad. Ahí hay algo. Leamos el 2. Oh Jehová, he oído tu palabra ante mí. Oh Jehová, ¿aviva qué? Tu obra. ¿En medio de qué? De los tiempos. En medio de los tiempos Él la conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá desde el mar y el santo desde el monte de Parán. Y su gloria cubrió los cielos. Y la tierra se llenó de su alabanza. Y el esplendor fue como una luz, rayos brillantes que cayeron de sus manos. Y allí estaba ¿qué?
¿Su qué? Pero luego, pero mire, pero le dice Habacuc a Dios, ¿aviva qué? Los tiempos. ¿Tu obra en medio de qué? Entonces, eso es que le está diciendo. Mire, esto avivar, así, soplar, para que el fuego no se apague. Entonces, el cristiano, ¿cómo se puede llevar un cristiano? Y en el texto que leemos dice, y allí estaba escondido ¿qué? O sea, el poder del Espíritu Santo estaba allí. Habacuc 3, del 1 al 4. Pero, entonces, si nosotros no nos avivamos, no vamos a apagar. Si el fuego no se aviva, se apaga. Amén. Y eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Ya se lo voy a buscar. Tremendo. Oh, gloria a su nombre. Entonces Habacuc, como ve que los tiempos son malos, como ve que los tiempos son difíciles, le pide a Dios que avive su obra. Pero acá Pablo le dice a Timoteo, aviva el don. Ya le voy a decir cuál es. Entonces está en gloria a Dios. Oh santo. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien encontró? ¿No? Ustedes son buenos para buscar esto. ¿Ah? ¿En cuál está? ¿Lo encontró? ¿No? Sí. ¿Cuál es el texto? Eso está en 2 Timoteo 1.6, que está. No que yo dije 1.16. No mire mal ahí. Pues 1.6. Sí. Yo no dije 1.16, pero es 1.6. No que mire como si fuera 16. Vean, verá. 1.6. Por lo cual te aconsejo que Ese. avive el fuego del Ahí don está. de Dios Ajá. que está en ti por la imposición de mis manos. O sea que, mire, póngale cuidado. ¿Qué hizo el presbítero o el presbiterio? Ungieron a Timoteo. Diga, ¿con qué se lo ungieron entonces? Con aceite, con la mano. Y luego le dice Pablo a Timoteo, ya lo está instalado como pastor. Le dice, por lo cual te qué? Te aconsejo que qué. Que avive el fuego. Entonces, pregunta, ¿quién tenía que dar el fuego ahí? Ya él no tenía que ayudarlo él. Ya no tenía que ayudarlo otro. Entonces, ¿de quién dependía? De él. A su nombre. Ya dependía de él. No es que él él ya lo había recibido. Por lo cual te aconsejo que avives del don del fuego, dice él. Entonces, hermano, la iglesia tiene dones, tiene ministerios, tiene talentos. Y en todo eso está el Espíritu Santo. Amén. En todo lo que es el ministerio, ahí debe estar el Espíritu. Entonces no lo apaguen. Es como el pastor tiene que estudiar la palabra. El evangelista tiene que sus mensajes evangelísticos estudiarlos. Y el Espíritu Santo es el que convence los guía. ¿Entiendes? Para que cuando dé el mensaje, que es la red, pueda agarrar los peces. Como muchas veces, pastor, los dones están, pero no hay fuego. Están apagados, pastor. Ahí están los dones, están ahí. Porque dice que están en ti. Y aún está viniendo a la iglesia, está haciendo todo, pero están apagados. Los dones no se van, son irreversibles, pero están apagados. Están apagados. ¿Entiendes? Porque lo que el don transmite es el fuego, por eso dice el don del fuego. No es que el Espíritu Santo es fuego. Pastor, ya hay personas que tienen brasa, pero no dan llama. ¿Sí ve? Claro. Y el Espíritu Santo ese encendido, dice, tiene que estar encendido, tiene que dar llama. Correcto. Si no da llama, entonces hay problemas. Sí, hay problemas. Pero ¿qué hacer frente a esos problemas, hermano, entonces? Porque esto que estamos mirando aquí no es por casualidad. Amén. Esto que estamos mirando aquí tiene un propósito. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es conocido como fuego. Hechos 1:8.
Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya, listo. Entonces, y me seréis ¿qué? Testigo. Cuando haya venido. Pregunta, ¿el Espíritu Santo ya vino o no ha venido? Hace 2000 y pico de años. Ya, entonces, si usted sigue leyendo el pasaje de la historia, dice que ahí, cuando estaban ellos ahí, se le aparecieron ¿qué? ¿Qué se le aparecieron? Dice lenguas. ¿Y las lenguas eran como de qué? ¿Cómo de qué eran? Dice de fuego. Entonces las lenguas del Espíritu son de fuego. A su nombre. ¿Sí ven? Entonces es muy importante. Pero también viene con la evidencia de lo que es el poder. Entonces quien da el poder es el Espíritu Santo. Y la iglesia necesita el poder, claro, pero sin Espíritu Santo no hay poder. ¿Lo puedo leer de nuevo? ¿Señor? ¿Lo puedo leer de nuevo? El ¿Sí? versículo. Sí, claro. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo, escuche bien, en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora preguntemos qué es la palabra testigo. La palabra testigo es alguien que atestigua algo que vio, Que da a algo que conocer. tiene, algo que conoce, Que estuvo ahí, pues. que estuvo ahí. ¿Y qué es lo que hicieron los discípulos? Donde iban, daban la palabra y sanaban enfermos. Ese es el testigo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Lo estamos haciendo nosotros. Entonces necesitamos llenarnos, pues. Entonces necesitamos llenarnos, pastor, del Espíritu. Amén. No apagar el Espíritu. Estamos testiguando de Cristo. ¿Ah? Es fuerte. Por eso le estoy diciendo, porque a veces el Espíritu se apaga o nosotros lo apagamos por cualquier cosa. Mire cómo empezamos nosotros la enseñanza. Dice, ¿cómo fue que empezó el texto? ¿Se acuerdan? No apaguéis el Espíritu. No, el anterior. El anterior dice que demos gracias a Dios. Dice por todo. Pero a veces apagamos el Espíritu porque no tenemos esto. Porque no tenemos lo de acá. Porque el Espíritu ha estado ahí. Dios nos ha usado a muchos. Porque si Dios no nos usa, hermano, en para arriba. Si nosotros, mire que hay muchos, por eso la palabra dice que a muchos Dios los utilizará. De repente al hermano lo utilizará en sanidad, pero usted no lo usa en sanidad. A usted lo va a utilizar, lo usa en profecía. A usted no lo usa en profecía. A usted lo usa en sabiduría. Y así es, porque dice que los dones son ¿para qué? Para la iglesia y para edificación. Y hay diferentes clases de qué. A usted lo usa en predicar. Porque uno, por eso dice los ministerios. ¿Cuáles son los ministerios? ¿Cuáles son los ministerios? Los que habla la Biblia. Pastor, evangelista. ¿Me entiende? Miren que dice la Biblia de Juan, que era poderoso en la escritura, pero que no hizo ni un milagro. Dios no lo usó en esa, pero en la escritura dice que era poderoso. Entonces ahí dice, a unos repartió Dios y dio esto. A otros no, hay unos que lo usan en ciencia. Hay hermanos que no lo usa Dios en ciencia, pero lo usa en evangelizar. Son buenos para evangelizar. Entonces, pero ahí están los dones del Espíritu. ¿Bien? No es que uno solo no tiene todos los dones del Espíritu, uno solo no. La iglesia tiene todos los dones del Espíritu. ¿Usted imagina que uno solo tuviera todos los dones del Espíritu? Dios mío, ese día también lo he dicho, es tremendo. Una vez íbamos por ahí, por allá hay una gasolinera entrando para el 12 de noviembre, diga, y es como una curva ahí, ¿sí o no? Sí. Íbamos ahí y entonces una pelada se cayó y quedó como muerta. Yo iba atrás y yo alcancé a frenar al ladito de ella y se empezó a amontonar la gente y yo puse una boca y ponerle la mano y yo llegué y le puse la mano en el nombre del Señor Jesucristo. Yo declaro vida y la muchacha peló los ojos y empezó a pararse.
Ahí está. Y di un más, ese es el evangelio. Claro. Ese es el evangelio. O sea, ahí hubo, lo que usted está diciendo, evidencia del testigo Sí. del poder de Dios. Ahora, si usted va a Europa y usted hace una cosa de esa, y allá en Europa no lo conoce nadie, y lo primero que dicen, ese es el evangelio. Claro. Ese es el testigo. Sí, lo que pasa es que Dios lo usa en esa Sí. área. Muchos pueden dar el mensaje, una campaña, y se entregan 100. Y yo puedo predicar y no entregar ni uno. Pero ese que tiene el don, Sí. a que Dios lo usa en ese don, se entrega rápido. Otros tienen el don de consejería. Mire que todo el mundo no sabe aconsejar. ¿No? Pero hay gente que Dios lo usa en esa área. Sí. Son consejeros. Y ellos oran y Dios está ahí. Mire, el poder se manifiesta. Pero hay otro que anda con ese poder, es una chispa. Mire que cuando vamos allá al pasaje de Hechos 3, dice que iban, ¿cuántos iban? ¿Uno o dos? ¿Cuántos iban? Iban dos. Iba Pedro, Iban dos, sí. iban dos. Pedro y Juan iban. Sí. Iban a la. ¿Y quién le dijo al paralítico, yo no tengo oro ni plata? Pedro igual. Juan. ¿Quién le dijo, Juan o Pedro? Creo que fue Pedro. Fue Pedro que le dijo. Juan estaba ahí, pero el que le dijo, nótese bien, yo no tengo plata, no tengo oro. Y él no dijo lo que tenemos, le dije lo que tengo, dice la palabra. Dame para que llegue. Y lo levantó y caminó. ¿Y dónde usted ve a Juan haciendo milagros? ¿Dónde? Pero usted sí mira que la sombra de Pedro, pero Juan era un hombre de Dios. Pero el poder de Dios estaba con Juan y con muchos. Pero hay evidencia del poder de Dios en la vida de Pedro. Tanto que dice que al sacar los enfermos, mire, esperaban que pasara Pedro para que la sombra solamente lo que. Pero ese poder no solamente es para Pedro, es para toda la iglesia. Sino que se descubre es cuando usted empieza a orar. Pastor, si usted no hubiera puesto la mano sobre esa persona, no hay evidencia del poder. No hay evidencia. ¿Sí ve? Entonces, cuando el pastor dice, lo estamos haciendo, es que la iglesia tenemos que empezar, pero para hacerlo tenemos que llenarnos. ¿Me va a entender? Tenemos que empezar a buscar, pues si no buscamos, ¿cómo? Pues? Tenemos que empezar a buscar ¿de qué? Del Espíritu. Pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Estamos siendo testigos. Amén. Es como yo quiero que esta iglesia se llene. Pero si yo le digo, pastor, vayamos a evangelizar, vamos, pastor. Vamos, pastor, unámonos aquí, hagamos una. Yo tengo que unirme. Amén. Yo tengo que meterme. Yo tengo que estar ahí o no. Pastor, vamos a construir la iglesia, vamos a construir. Pero ¿dónde está tu ladrillo? Mire, porque hay personas en las iglesias, no digo que haya aquí, pero hay personas en las iglesias que sí exigen bastante, pero no dan. No dan. Amén. Cuando yo doy, yo exijo y yo reclamo. Yo digo, se puede hacer esto porque yo digo. Pero cuando yo no aporto nada, yo no tengo la facultad para pedir. ¿No es así? ¿Qué dice usted? ¿Será que yo tengo la facultad para decir, hagamos esto, si yo no doy, si yo no ofrendo, a su nombre? Entonces, ojo con eso, porque mire que todo eso tiene que ver con el Espíritu. Porque el Espíritu es el que medita. Por eso dice aquí, la pasión. Cuando Moisés le dijo al pueblo que diera, dice que todos dieron. Todos dieron, no hubo uno que se quedara. Hasta que Moisés dijo, vale. No se traiga más. Mire, cuando nosotros empezamos a construir ese templo de Victoria, la gente parecía una ría. Y había una viejita, la hermana Clema, que cuando nosotros decíamos, ¿cuánto vamos a este? La primera que daba era ahí, no tenía trabajo. Y cuando no tenía plata, aquí está mi bulto de cemento. Aquí están mis 100 ladrillos. ¡A su nombre! Pastor, y en lo que usted habló de Pedro, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata. Pero lo que tengo, le dijo. De lo que tengo te doy. Y le dio. Por eso que le dio. No, y no solamente ahí, pastor. Vea, y no solamente ahí. El poder de Dios en Pedro es una cosa impresionante. Pero en ese momento, Sí, pues, uno de los hombres más usados en el poder de Dios, después de Pablo, fue Pedro. sí. Amén. Y Pedro era tremendo, porque recuerda que Pablo
en una ocasión lo reprendió porque lo que estaba haciendo era de Un condenar. evangelista. Pero ahí estaba el don ahí. Ahí estaba el ministerio. Por eso es que el don no lo quita nadie. No. Que me quitaron los dones, que me quitaron. Mentira. Usted lo tiene apagado. Pero si usted se mete con Dios, Dios lo aviva, Dios lo levanta, Dios lo fortalece. Amén, hermano. Porque Dios es el que da los dones. Los hombres no dan dones. Los hombres no dan dones ni talento. El que da dones, talento y ministerio es Dios. Así que hay que avivarlo. A su nombre. Entonces, hermano, a nombre de Cristo. Mire, pero recibiréis poder. En el griego la palabra poder es dunamis. ¿De dónde proviene esta palabra? De dinamita, que quiere decir explosión. Es una fuerza espiritual explosiva, transformadora, dando por el Espíritu. Amén. Y el propósito es ser testigo. Testigo. Dice, el propósito es ser testigo, porque el testigo es el que dice, el testigo es el que habla, el testigo es el que da evidencia. Por ahí poco andan muchos testigos. Por ahí andan muchos testigos. Y le cuento que tienen millones de gentes. Millones. Y en algunos lugares son la asamblea más grande que hay. Los templos son grandes. Y cuando están trabajando le caen como arriera a trabajar. Mi esposa sabe porque ella tiene familiares que son testigos. Aunque uno sabe que están equivocados, pero hay cosas que nosotros tenemos que aprenderlas. Se levantan temprano. ¡Ey! Y persistentes que son. Usted les dice algo malo, ellos están ahí. Yo hay una anécdota. Tremendo. Lo que nosotros deberíamos hacer, lo hacen ellos. Una anécdota que llega un testigo a golpearle por la mañana al dueño de su casa. Y la queda viendo y le digo, la próximamente que venga a golpearme esta hora, te juro por Dios que Dios se queda intestivo. Te juro por Dios que Dios se queda intestivo. Entonces, hermano, dice hasta lo último de qué. Se la llega. De repente yo no puedo ir a Chile, pero allá en Chile hay un hermano. Allá está la iglesia. De repente yo no estoy en Estados Unidos, pero allá hay un hermano. Allá está la iglesia. ¿Sí ve? La tierra llena del conocimiento de la gloria y el poder de Dios es porque la iglesia se esparce, la iglesia se extiende. Y hoy que tenemos las redes, porque por medio de las redes, es como un cuchillo. Usted un cuchillo lo puede usar para matar a alguien, pero con cuchillo usted pica la cebolla. Y usted pica, no es así, el tomate, a su nombre. Un chile lo hace para hacer especialidad, sino que el hombre lo coge para matar. Y así mismo en las redes, si usted lo utiliza para mal, entonces, pues claro, para mal. Pero si usted envía mensajes que sean de Dios y que sean edificativos, a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hasta lo último de la tierra, el mensaje y el evangelio no debían quedarse en una sola ciudad, sino expandirse por el mundo entero, usando todo tipo de barreras geográficas y culturales. Es lo que tenemos que aprender mucho nosotros. Mira que yo me vi una película de esos vikingos y los trajes de esa gente allá son trajes que son sacos y todo. Esa gente tiene que usar porque el lugar donde está es frío. Entonces tiene que usar. Pero acá usted no puede usar un traje de esos porque usted se ahoga. Claro. Entonces tiene que ver mucho con eso. Y por eso es que el apóstol Pablo, por eso es que fue apóstol, porque abrió muchas obras. Porque el apóstol Pablo donde iba, él se hacía, no porque él pecaba, no, sino que él se adhería a la cultura, pero para salvar a los gentiles. No porque él pecaba, sino para salvar y para poder predicar el evangelio. A veces hay que, hermano, atenerse entrar con sabiduría, sin tener que ir hablando acá o criticando allá. Por eso muchas veces no hemos alcanzado mucho, porque nosotros nos encargamos de detener a la gente, de retener a la gente, de obstaculizar a la gente. Amén, hermano. Entonces todo eso apaga el espíritu, porque el espíritu es el que convence y quiere traer las almas. Amén. A su nombre. Mire, las características del fuego. El fuego se mantiene encendido. No es que el fuego, ¿sí o no? El fuego no se apaga, ¿o sí? Lo que se apagan son los tizones, pero el fuego no se apaga. El fuego de Dios no se apaga nunca.
fuego. Amén. Entonces, ¿qué más? Características del fuego. El fuego muestra su brillo y su color. ¿Cuál es el color del fuego? Es un color como amarillento. O sea que muestra su. Cuando hay un incendio allá, usted lo da a conocer por el humo o por el fuego. Es un incendio, es un fuego tremendo. Y hay de fuego a fuego. Hay una leña que da un fuego que ya en la puntica del fuego es como azulito. Como azulito, ese pero fuego puro. claro, es correcto. Y es que usted dice, lo que usted dice tiene sentido. Porque entre más fuerte sea el fuego y entre más puro, menos humo. Y más rápido cocina la olla. Menos humo. ¿En serio? Menos humo. ¿No es así? Sí. Y menos humo. Cuando hay fuego no hay humo. Menos humo. A su nombre. ¡Santo! Esto está poderoso. El fuego arde. Arde. ¿Cómo estamos nosotros, hermano? ¿Ah? ¿Cómo estamos? ¿Qué arde? ¿Ah? Cuando la palabra se predica te arde, ¿sí? Cuando te compunges te ardes. Cuando ves la necesidad de perdido te ardes. Entonces, eso es arder, por ver la necesidad. A su nombre. Cuando uno tiene misericordia, el fuego arde. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo, el fuego quema. Y en la parte espiritual, ¿cómo sería? El pecado. Usted se escuchó ese coro que dice: quema, quema, quema. Quema el pecado ahora. Quema por dentro y por fuera, porque tú eres ¿qué? Entonces, para hacer el barro, hay que hacer la prueba de ¿qué? De fuego, ¿por no así? Para hacer el oro, para pulirlo, ¿lo hace aquí? Él quema, y nosotros el Espíritu Santo él quema todo lo malo, el pecado, lo consume, lo calcina. El fuego del cristiano no debe ser candela en guauda. No. Debe ser candela de nato. Amén. Ella permanece. Porque la candela de guauda nomás llega y se encendió y al otro ratico está otra vez apagada. Ceniza. Ceniza. No hay más. Entonces el fuego se mantiene. El fuego da su brillo y color. El fuego arde, el fuego quema. El fuego deshace, incinera. El fuego calcina. Y el fuego da su resplandor. El fuego da luz. Entonces, hermano, ¿cuál es la consigna? ¿Cuál es el orden de idea? Según el texto que leímos, no apagar el espíritu. Entonces, ¿cómo podemos apagar el espíritu? Si andamos metidos en pleitos, en disensiones, en contiendas, o sea, en cosas que no son del espíritu. Amén. La Biblia dice buscar las cosas de arriba. Si nosotros no buscamos las cosas de arriba que tienen que ver con el espíritu, automáticamente no va a haber ese fuego. No va a haber, hermano, ese mover. Porque el Espíritu Santo, Él está en medio de aquellos que se disponen. Cuando no hay disposición, créalo que no pasa nada. Dígalo, porque el Espíritu Santo no es palabras. El Espíritu Santo es hecho. El Espíritu Santo es una realidad. ¿Amén? El Espíritu está en medio de la motivación. El Espíritu Santo está en medio de la fuerza, en medio de la unidad. Una iglesia que no se una no está el fuego del Espíritu Santo. Y hay algo sutil del enemigo. Mire, el enemigo es tan sutil que hay gente que puede permanecer toda la vida en la iglesia y vive con el fuego del Espíritu Santo apagado. Y cuando el Espíritu Santo se apaga, la persona está yendo a la iglesia pero no le pone cuidado a nada. Está en otra cosa. Pero cuando el Espíritu Santo está en una persona, está conectado a lo del predicador. Mire, le voy a decir. Y esos son síntomas también que el Espíritu se apaga y antes uno dice, yo estoy yendo a la iglesia, pero ahí no hay nada. El Espíritu está apagado solamente por costumbre, religiosidad. Sí, mire, ahí la hermana voy a hacer su papel nombre. Que cuando yo llegué a la iglesia ya estaba. Imagínate, yo llegué joven a la iglesia. Y ella todavía estaba dura, bien dura.
Y la hermana era de las primeras que llegaba al templo. La primera. Oraba como ustedes se imaginan. Como ustedes se imaginan. Lloraba como ustedes se imaginan. Y le doy gracias a Dios porque aquí tengo una testiga, mi esposa. Y no miento. Porque nosotros recibimos juntos en la iglesia. Porque la evidencia de lo bueno se ve y la evidencia de lo malo también se ve. Claro. Cuando llegaban las alabanzas, la hermana llevaba sus dos. Maraca. Usted sabe que en el tiempo eran como dos maracas. Characa. Cuando yo empecé, en la iglesia donde estaba, había un bombo, uno que usaban antes. Ahí no había piano, no había nada de esas cosas, ni guitarra, nada de eso. Era la orquesta. No cantamos ni con guitarra ni con piano, nada. Y cuando estaban en alabanza, la hermana, ¿qué? Y la hermana, ¿qué? Y por aquí. Y muchos. La hermana era, mejor dicho, era como que, ay, la hermana me tiene. Pero ella le salía con su piel roja. Tira indio. Tira indio. Se murió la hermana fumando piel roja. 20, 25 años y más. Puro indio. Usted lo está diciendo ahorita, gente que va a la iglesia, que ora, leen la Biblia, cantan, se saben los coros antiguos, pero no ha hecho nada. Y como ella, mucho más. Apagamos el espíritu, no hay nada ahí. ¿Y puede ella motivar a otros? Sí. Porque Pablo lo dijo. ¿Puede ella evangelizar a otros? Sí. Sí lo puede evangelizar. ¿Se lo puede ganar? Sí. La persona se puede salvar, pero ella se puede perder. Porque Pablo le dijo, vengo a ser heraldo para otros, pero yo consumido. Ahí está. Los que le van a decir al Señor, en tu nombre, echamos fuera demonios, el Señor ¿qué le va a decir? ¿Y no tenían poder? ¿No tenían poder? Sí tenían poder, pero era el poder del Espíritu. Entonces la gente se confía cuando canta, cuando pone la mano y la gente le sana. Lo que le va a dar salvación a usted y a mí es nuestra vida con Dios. Podemos tener el don, porque con los dones cualquiera puede servir. Con el ministerio, porque recuerde que los dones y el ministerio es de Dios. Entonces le diré yo, apartad de mí. Y la hermana se murió. Ojalá Dios quiera que la hermana se haya arrepentido. En última, porque se puede arrepentir. ¿Me entiende? Yo no la puedo juzgar. Pero yo le digo lo que yo viví. La hermana. Y usted la veía alabando, llorando, como nadie. Pero el Espíritu en sí realmente. Entonces hay que, esto es para pensar, para meditar, ¿sí o no? A su nombre, a nombre de Cristo. Todo es serio. La cosa es seria, pastor. Y lo que no se ve, porque eso por lo menos se ve. La hermana se miraba que ella fumaba su cigarrito, su piel roja. Puro indio. Y aquí se miraba motivada, metidita. Pero lo que se fuma su cigarrillo escondida y que no lo ve. Nadie. Lo que tienen sus dos mujeres y nadie los ve. A su nombre, porque hay pecados ocultos. ¿Verdad? Que solamente los ve Dios. Uno no los ve. A su nombre. Al nombre de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios esta mañana? Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Entonces, hermanos, no es el hecho de que Dios nos use, Dios nos puede usar. Pero el problema es nuestra salvación. Por eso Pablo le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Amén. Aviva el don del fuego del Espíritu de Dios que hay en ti, que te fue puesto, que te fue dado por manos del presbiterio. Aviva. Hermanos, si nosotros nos metemos con Dios, lo primero que el fuego, miren, lo que el fuego hace es calcinar, es incinerar. Que el fuego queme y consume. Por eso hay una alabanza que dice, consume con tu fuego, ¿qué? Todo lo que hay en mí. ¿Qué? Que no sea agradable. Cuando David pecó, le pidió al Espíritu, no quites de mí, dijo. ¿Tu santo qué? Espíritu. Cuando Sansón andaba bien delante de Dios, el Espíritu de Dios
venía sobre él y mataba 1000, 10.000, 2.000 con una quijada. Pero cuando pecó, el Espíritu Santo se iba. Hay otra alabanza que dice: quema, quema, quema. Pecado era. Quema el pecado ahora. Quema por dentro y por fuera. Yo lo dije ahorita. ¿No acuerdo? Yo lo dije. Hay quema. Y esa era la, mira, escuche, pastor. Y esa alabanza que usted está diciendo era la predilecta de la hermana que le estoy diciendo. Por dentro y por Y fuera. cuando la hermana cantaba, todo el mundo todos la cantaban. La alabanza. Porque una alabanza cortita y que. No, eso wow, eso ¿me entiendes? eso. Pero se trata de cantar y poner en práctica lo que dice la alabanza. Y el Espíritu Santo viene, el problema es nuestro. No es del Espíritu Santo, nosotros que no le damos la libertad. Nosotros que a veces no ayunamos. Y cuando ayunamos, yo conocí a gente que iban a ayunar mesa redonda. Y hablaban del marido, del tío, hablaban de acá, de la pecueca, hablaban de acá, de los trapos sucios. ¿Qué es eso? Menos de Dios. ¿Eso qué clase de ayuno es? A su nombre. El ayuno dice, no es mejor el ayuno que yo escogí. Que desaten la ligadura, dice, de impiedad y maldad, desatan. Amén. Ese que es el ayuno que Dios quiere, que rompa las cadenas, que rompa las barreras, que se sienta que realmente el Espíritu Santo está ahí, que consume que lo que usted hizo está malo y el diablo va a querer que usted lo haga, no lo vuelva a hacer, porque el Espíritu Santo le confunde. Amén. Que si usted está mirando a una mujer y esa mujer no es suya, usted no la vuelva a mirar. Mire que no la ha tocado, pero con los ojos le está codiciando. Amén. Entonces, que hicimos algo malo, ya no lo volvamos a hacer. Eso es que ya el Espíritu Santo empezó a ¿qué? A redarguir en uno. Uno se arrepintió. El arrepentimiento debe ser genuino de corazón. Debe ser íntegro. Entonces hay una evidencia a su nombre. Entonces el Espíritu Santo, hermano, lo primero que hace es llevarnos a arrepentirnos, a compunirnos de verdad, a dejar de pecar. Porque el pecado es lo que apaga el Espíritu, hermano. Uno puede mirar a una mujer, pero relájese que no es la suya. Claro, es así. Relájese. Mire, ¿usted sabe cuántos accidentes han habido porque uno va manejando y pasó una mujer y ¡pum! Cuando de repente se chocó? Para tráfico llaman eso. Se chocó. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas. A su nombre, no apagáis el espíritu. Ahí dice, no seáis vencidos de lo malo, dice. Porque el mal es que nos lleva realmente. Amén. Hay que dejar de mentir. Ya no mintamos más. Hay que decir la verdad, hay que decir la verdad. A su nombre. Al nombre de Cristo. Por eso dice aquí, todos los ayudan para bien. Cosa dura. Esto no es fácil. Predicar es fácil. Pero vivir la palabra, oh, predicar cualquiera, predica un mensaje lindo, escatológico, hermenéutico. Pero ya vivir la palabra, ahí es donde se ve quién es quién. A su nombre. Pastor, los políticos son unos predicadores tremendos. Y vea, un día me dijo uno por ahí, me dijo, vos no. Así me dijo, atrevido. Me dijo, vos que sos pastor. Le dije, gracias a Dios ahí estamos. Y cada día tratando de mejorar. Pero vos has estudiado esto, vos has estudiado acá, vos has estudiado allá. Así me decía vos. Son atrevidos. Y vos has estudiado acá. Y en verdad me está hablando con verdad. Porque hay cosas que hay que estudiar. No todas, pero hay cosas que sí. Pero él tiene el Espíritu Santo. Pero él es un bandido. Pero él es un mentiroso. Él su oratoria la sabe. Sí. Porque es un político. ¿Saben? La oratoria, el léxico, la forma de tratar la tiene, de convencer. Oh, ¿para qué? Ya te estudian homilética. Todos estudian ellos, estudian teología y hermenéutica, todos estudian. ¿Ya? Pero ¿y de ahí para allá? ¿Y de ahí? ¿Tienen el Espíritu? No lo tienen el Espíritu. Nosotros no somos estudiados de esa forma, pero tenemos el Espíritu. Porque dice la Biblia, la verdad nadie sabe hablar como conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Amén. Y si algunos pecados dice que el Espíritu Santo nos redarguye y nos levanta. A su nombre. Él nos compunge. Pero sí también nos anhela celosamente. Así que hermanos, vamos a empezar a cambiar. Si queremos que esta iglesia se vaya para el cielo,
Amén. Y si una iglesia que crezca con buenos cimientos, tenemos que ser con fundamentos reales. Fundamentos. No es la cantidad, mire que es la calidad. La cantidad. Y mire que en la cantidad se confunden muchas cosas. Claro. En la cantidad se confunden muchas cosas. ¿Sí o no? En lo que es demasiado se confunden muchas cosas. Pero en lo poco, usted puede mirar. Lo que es calidad. Sí, usted lo que es calidad. Oremos a Dios en esta mañana. Démosle gracias al Señor. Colóquese algo ahí, hermano Anito. Gloria a Dios. Padre, en esta mañana te adoramos, te honramos, te exaltamos, te damos la gloria a ti, Señor. Gracias por concedernos la bendición de ser parte, Señor, de esta palabra. La palabra más profética. Dice, no menosprecéis la profecía. Muchas veces creemos que lo que alguien nos dice podría ser, pero la parte más importante de lo que dice ese texto es tu palabra, Señor. La palabra que es para nuestros pies. La palabra que es el espejo que nos, Señor, muestra el estado en el que estamos. Señor, en esta mañana, ¿cómo estamos? Tú lo sabes, Dios. Y nosotros también sabemos. Porque, Señor, nos conocemos. Nosotros sabemos cómo estamos, cómo andamos, cómo hablamos, cómo vivimos. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a dejar la mentira. Ayúdanos a dejar el pecado. Ayúdanos a dejar la envidia. Ayúdanos a dejar la pereza. Ayúdanos a dejar el enfriamiento, la negligencia, Señor. A dejar de estar sacando tanta excusa para venir a la congregación, Señor. Dios mío, es poco el tiempo que nos congregamos aquí, más tiempo que pasamos afuera. Ayúdanos a estar unidos, porque los tizones unidos no se apagan, Señor. Ayúdanos a buscar más de ti, para que los nuevos que vengan vean que el fuego del Espíritu está en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Señor, yo te necesito más, ya que por lo pronto me tienes aquí, Señor. Yo tengo que ser ejemplo, tengo que ser modelo, mis hermanos. Ayúdame, Señor. Padre, perdónanos, Dios. Perdona toda frialdad, perdona toda pereza, Señor. Perdona todo lo malo que hemos hecho. Perdona, Señor, si hemos hecho algo que no está bien, Señor. Dígnate mirarnos en esta noche, mañana, Señor. Estamos hablando a cara descubierta, Señor, porque todo está descubierto delante de ti, Señor. Todo está descubierto. No hay nada que tú no sepas, no hay nada que tú no conoces. Ah, Jehová de los ejércitos, tú lo conoces todo. Tú no hablas por casualidad. Si tú hablas es porque tú necesitas que nosotros nos metamos más, que nosotros busquemos más de ti, Señor. Que dejemos de estarnos conformando, Señor, simplemente, Dios mío, Padre, con lo que aprendimos inicialmente, con lo que el Señor conocimos inicialmente, cuando tú estás esperando más, cuando tú tienes grandes cosas, como lo que el Señor le pasó a Jeremías y tú le respondiste, te enseñaré cosas grandes, y ocultas, Señor, que tú lo conoces, porque Jeremías necesitaba, Señor, dejar tanta queja, tanta murmuración, tanta crítica, dejar de estar mirando el de allá o el de acá, mirar la condición de vida en la que yo personalmente me encuentro. Yo estoy, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué estado está mi vida, Señor? Dios mío, ayúdame, Padre, y ayúdanos a todos, para que, Señor, como nuestra familia, como nuestro hogar, nuestra casa, que es lo primordial, que es lo más importante, Señor, porque donde hay una casa sana, donde hay un hogar sano, hay una iglesia sana, muchas veces como familia, como hogar, como esposo, como esposa, las cosas no están bien, no andan bien, Señor, y por eso el espíritu se apaga, por eso hay frialdad, por eso, Señor, hay opacamiento de todo, porque hay negligencia, porque hay pereza, Dios mío, porque le damos más, Señor, disponibilidad a las obras de la carne, cuando, Señor, es tu palabra, que, Dios mío, Padre, no apaguemos al Espíritu. Ayúdanos para que de aquí en adelante las cosas puedan cambiar. Ayúdanos para que de aquí en adelante, Señor, nuestra mirada esté enfocada, Señor, Padre, en los negocios tuyos, en los asuntos tuyos. Tu palabra dice, no sabéis que los negocios de mi Padre es necesario
veces nos involucramos en los negocios de la vida, en los afanes de la vida. Señor, ayúdanos, Dios. Te necesitamos hoy más que ayer, hoy más que nunca, hoy más que siempre, Señor. Ya no somos, Señor, los mismos de antes. Señor, que nos levantamos, Señor, temprano. Señor, apartamos horas, tiempos para estar de rodillas delante de ti, para estar clamando delante de ti, para estar intercediendo delante de ti, para ser vallado delante de ti, para ser duelo delante de ti. Hoy hemos dado más prioridad al sueño, Señor, a las redes, Señor, Dios mío, Dios de la gloria, a todo aquello, Padre, que nos ha apartado de ti, que ha hecho posible que haya alejamiento del medio de nuestras vidas, Señor, hacia ti, Padre. Levántanos en esta mañana y de aquí en adelante. Levántanos, Señor, ayúdanos, Señor. Danos, Señor, Dios mío, Padre, un toque más para que con ese toque, Padre, con ese viaje podamos, Dios mío, tomar la iniciativa de empezar de nuevo, Señor, de poder reencarnos contigo. Tu palabra dice de mí que estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como carmesí, como la blanca lana serán emblanquecidos, Señor. Perdona nuestro pecado, perdona todo aquello que, Jehová, tú lo sabes todo, tú lo conoces todo, porque al hombre le podemos decir una cosa, al hombre le podemos mostrar una imagen, al hombre le podemos mostrar una apariencia, Señor, pero delante de ti, ¿cómo estamos, Señor? ¿Cómo está nuestro corazón? Y sobre toda cosa guardada, y sobre toda cosa guardada, dice tu palabra, guarda tu corazón, guarda tu corazón. Muchas veces nos hemos dejado dañar porque alguien se levantó en contra de nuestra vida, porque alguien, Señor, nos dijo una cosa u otra, y eso, Dios mío, Padre, nos dañó, nos contaminó, Señor, y por eso ya entonces nos alejamos de ti. Pero esta mañana, por esta palabra que es vida y es espíritu, por esta palabra que nos confronta, por esta palabra, Señor, que es martillo, que quebranta, y estamos en esta mañana para que hagas, Señor, Padre, lo que tengas que hacer, como te plazca, no es nuestra imagen, no es nuestro deseo, como tú quieras, Señor, porque si algo sabes hacer tú, es levantar, es sanar, es restaurar, Señor. Dios mío, Padre, llévanos a aquel lugar, Señor, al lugar donde el Señor, donde los sacerdotes cantan, al lugar donde morimos, Señor, al ego, donde el Señor somos quebrantados, donde el Señor somos confrontados, donde realmente, Señor, podemos ver las cosas de una manera diferente, desde otra óptica, Señor, desde otra perspectiva, sabiendo que al salir de ahí, Señor, nuestra vida jamás seguirá siendo la misma, Dios. Y al salir de ahí, nuestra vida, Señor, estará a fin y acorde conforme a tu propósito y tu voluntad. Y esta mañana, Padre, yo te pido que traigas una visitación nueva, un remanso de tu poder, que tu gloria, Señor, que el fuego de tu espíritu consuma tus vidas, penetre hasta lo más profundo de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro ser, que el fuego, Señor, que se había apagado, se encienda, Señor, en esos deseos y más que esos deseos, esos anhelos y esos hechos de poder estar contigo, Señor, de poder acercarnos a ti, Padre, de buscar tu rostro cada día, Señor. Una cosa he levantado contra ti, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, puedo decir también, que esté yo en la casa de Dios, Señor. Y aquí venimos, pero de qué manera, de qué forma. Y no queremos estar de cualquier forma, queremos conocerte, queremos saber tu perfecta voluntad, la cual es agradable y perfecta, Señor. Padre, ayúdanos, Dios. Bendigo en esta mañana cada vida, cada familia, cada hogar, cada líder, cada hombre, cada mujer que ora, que está delante de ti, buscando tu rostro. ¿Qué te necesitas, Señor? Por lo tanto, Señor, a ti rendimos toda gloria, toda majestad. Estamos en tus manos, y en tus manos continuamos en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dale un aplauso al Señor. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria, 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 gloria.